Saludos, aquí estamos nuevamente para conocer la historia de las últimas 24 horas, donde destacan en especial lo que sucedió en Oslo, el resultado, y las declaraciones del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller. Así estamos iniciando, señores, 24 horas, voz de la libertad y la democracia, a través de YouTube Bravo 24. Vamos con el resumen de Efraín Cruz desde Caracas. Efraín. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que hacen posible 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, aunque sigamos bloqueados por personas que denuncian la cuenta, queriendo que no se diga todo lo que está pasando de este lado del mundo, pero seguiremos informando. Y tenemos que comenzar hoy hablando de cifras. Por fin el Banco Central de Venezuela, luego de 3 años de silencio, explicó y dio números de lo que está ocurriendo en el país. Es importantísimo, por eso quiero leerte exactamente a todos ustedes las cifras que dio el Banco Central. Habla de estos datos que revelan una inflación de el 130.060% en el año 2018, siendo la más alta de la categoría en la historia reciente del país. Adicionalmente, en el 2017 se ubicó en 862.6%, durante el 2016 en 274% y de 180.9% en el año 2015, en un total de 1.698.488% sería la inflación. Esto dicho por el Banco Central de Venezuela, como les repito, luego de 3 años de silencio. Por su parte, en el 2019 se mantiene la tendencia al alza. La inflación registrada por mes se resume en 196.6 en enero, 114.4 en febrero, 34.8 en marzo y 33.8 en abril. Esto luego de los apagones. De acuerdo con el registro histórico del Banco Central, Venezuela superó el umbral de la hiperinflación, que es el más del 50% anual, en diciembre del 2017, cuando cerró en 55.6%. De ahí en adelante el porcentaje no ha parado de subir. Además, bueno, esto es por supuesto una información muy importante porque, como les digo, teníamos 3 años sin saber ningún tipo de cifras oficiales. También al compararse los registros de la actividad económica entre el tercer trimestre de 2018 y el del 2013, que recordemos cuando comenzó todo esto, se refleja que el Producto Interno Bruto cayó en 53.4% en ese periodo. La cifra muestra que el país perdió más de la mitad de su producción de bienes y servicios en un lapso de 5 años. Entre los sectores más importantes tenemos el de la manufactura con el 76.3%, la construcción con el 94.7% e instituciones financieras y seguros en el 78%. Además, la actividad petrolera correspondiente a la producción de petróleos de Venezuela se contrajo en un 47.5%, que es un fuerte golpe para los ingresos de divisa al país. Bueno, estos números son bien inesperados, porque no se esperaba que el Banco Central colocara esta información. Seguiremos hablando sobre esto en los próximos días. Otra información muy importante es que falleció el 6º niño en el Hospital JM de Los Ríos. Todavía esta cifra sigue subiendo. Es un número de verdad muy preocupante porque son 6 y ya se habla de 7 en lo que va de mes en este hospital. En este caso fue una niña llamada Nicole Díaz con meningitis grave. Y se habla que casualmente donde ocurrió todo esto, que fue en el piso 4, hace unos días se rompió una tubería de aguas negras y esto complicó todo el funcionamiento de los servicios de infectología y de oncología. Y antes de terminar, tengo que informarles también que comenzaron las lluvias en Venezuela. Hubo inundación en el distribuidor de Altamira. Incluso varios carros tuvieron que ayudar a salir a las personas que se encontraban presas dentro de esos automóviles. Otra vez, lamentablemente, una vez más la falta de mantenimiento, mientras la época de sequía demostró que no se ha hecho absolutamente nada y ya comenzamos a ver los estragos en la ciudad capital y en otras ciudades del país. Así están las cosas por ahora desde Caracas. Como siempre, le estaremos informando a través de 24 horas y en mi red social, Babuito, en Instagram. Seguiremos informando. Gracias, Efraín Cruz, sobre las cifras que dio el Banco Central de Venezuela. Estará con nosotros un economista, nuestro economista Juan Fernández, hablando sobre eso, pero además sobre las explosivas declaraciones del fiscal Mueller sobre Trump
y la trama rusa. Nos estará hablando Beatrice Rangel sobre lo que sucedió en Oslo y su interpretación. Nos hablará Daniel Lara Farías y también Bernardo Jurado. Gustavo Díaz nos hablará exactamente de cómo está el Bolívar soberano. Damaso Jiménez sobre la crisis terrible que se está viviendo no solamente en Venezuela, en especial en el Zulia, además de la Wicca, y vamos a cerrar con la miseria en Cuba. Y una cosa muy importante. Ahora tenemos a Carlos Rangel, pero antes quiero decirles que este programa es posible gracias a la gente que nos ayuda a hacerlo, como es Ángela Sago y su nuevo trabajo En nombre de los pobres los multiplican, cómo se organizó la sociedad civil venezolana y fue la que tumbó al dictador anterior Chávez Frías. Bernardo Jurado con su trabajo La fragancia de la rebelión. Carlos Rangel, hijo, con La Venezuela imposible, 3 trabajos que ustedes consiguen en Amazon y que vale la pena que lo tengan para comprender lo que está pasando realmente en el país. Gracias a Aptitud Answer, gracias a todos ellos podemos presentarles a ustedes 24 horas por Bravo 24, voz de la libertad y de la democracia. Recuerden inscribirse en nuestro YouTube, es completamente gratis, YouTube Bravo 24. La producción general es de quien les habla, Napoleón Bravo. Y ahora nuestro deseo es que esta vez y que ahora sí escuchemos a Carlos Rangel. Aquí no hemos conocido en Venezuela dictaduras militares realmente duras. Esto puede parecer sorprendente. No tuvimos a Gómez, no tuvimos a Pérez Jiménez. Eran dictaduras blandas. Gómez nunca tuvo más de 100 o 150 presos políticos en los peores momentos. Gómez jamás puso preso a una mujer. ¿Cuántos son los presos de Pérez Jiménez y los muertos de Pérez Jiménez comparados con los de Uruguay y los de Argentina? ¿Y por qué ha ocurrido eso allá? Países que eran los modelos de América Latina. Cuando yo era niño, Argentina era una especie de país maravilloso. Veíamos en Argentina el país latinoamericano logrado, el país latinoamericano que había triunfado. Y luego en nuestra madurez hemos visto a los argentinos y a los uruguayos huir de sus países. ¿Qué ocurrió allá? Que esas sociedades llegaron a un nivel complejo de organización, con grandes clases medias, con expectativas. Esas sociedades no podían ser ya gobernadas por la mera intimidación. Aquí Gómez no requería matar mucha gente, y de hecho mató muy pocos. Él no requería poner muchos presos, de hecho puso muy poca gente presa. No requería exilar en masa a la gente, hubo muy pocos exilados, bastaba con meter miedo. Pero si Venezuela vuelve a caer en una dictadura militar, que no se crea que esa dictadura podrá gobernar como Gómez o ni siquiera como Pérez Jiménez. Bueno, entre otras cosas porque los demócratas le han construido una base de poder tan grande, o sea que el dictador que llegue encontrará todas las leyes, todas las instituciones y todos los reales que le hagan falta. Esa dictadura se encontraría en efecto con una serie de elementos y de palancas de poder listas para ser usadas, con el volante y el cambio de velocidades ya fabricado y aceitado por nuestros demócratas, pero además se encontraría con la resistencia de la población. Este pueblo ya no se dejaría intimidar simplemente porque haya un señor con charreteras de Miraflores amenazando por radio o por televisión. Habría resistencia, habría entonces lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Chile, represión en gran escala, miles de presos, miles de muertos, miles de exilados, miles de desaparecidos. ¿Es lo que queremos en Venezuela? Claro que la responsabilidad está en manos de quienes nos gobiernan, son ellos quienes pueden evitar esto. Y otra cosa, ya el Caribe y América Latina en general no es el sitio inmune a los problemas internacionales que era antes. ¿Por qué hay una guerra civil en El Salvador? Porque ellos se están enfrentando la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si en Venezuela llega a haber una dictadura militar, tendríamos mañana otra vez guerrillas. Que se despierten del sueño quienes creen que porque aquí vencimos una vez la subversión comunista, no brotaría como por arte de magia mañana, y aún con un gobierno democrático si las dificultades económicas persisten. De hecho, se podría ser el detonante de un golpe militar, si una democracia no puede hacerle frente con éxito a un movimiento subversivo, como ocurrió en Uruguay, pues, con los Tupamaros. Y en ese caso, tendríamos la posibilidad, a la vez de una dictadura horrenda en Venezuela, de una crueldad como no imaginamos, porque nunca la hemos tenido así. Hemos tenido que esperar al siglo XX para ver esas dictaduras como las que ha habido en el Cono Sur. Y en segundo lugar, el peligro gravísimo de una intervención de las potencias en Venezuela por trastienda, con armas traídas de Libia,
con gente entrenada en Cuba, con consejeros de la CIA en Venezuela, con todo lo que está sufriendo hoy El Salvador. De manera que esta democracia, que tanto trabajo costó y por la que tanto hicieron quienes nos han gobernado, está hoy en manos de ellos en el sentido más literal de la palabra. Si ellos persisten en sus errores, van a arruinar a Venezuela de una manera irremediable, como ha ocurrido en Argentina. Y de allí... Esto es parte del primer plano con Marcel Granier de Carlos Rangel, uno de los hombres, uno de los más grandes intelectuales que ha tenido Venezuela en su historia. Su hijo, por cierto, nos enorgullece que esté con nosotros en el programa. Esperemos que ahora sí lo escuchemos. Eso fue en 1983. 1983. Bueno, el comunicado de la presidencia encargada de Venezuela sobre la mediación de Noruega es importante. Atención. Al pueblo venezolano, la Fuerza Armada y la comunidad internacional. Ha concluido el encuentro de mediación a la que asistimos por invitación del gobierno del Reino de Noruega en Oslo. Hemos ratificado nuestra ruta: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres como vía para solucionar la tragedia que hoy sufre Venezuela. Este encuentro finalizó sin un acuerdo. Hemos insistido que la mediación será útil para Venezuela siempre que existan elementos que permitan avanzar en pro de una verdadera solución. Por lo tanto, nos mantenemos en la lucha hasta resolver la crisis que padecemos los venezolanos. El proceso, por tanto, no se detiene. Esfuerzos en todos los ámbitos constitucionales. Estamos seguros que en defensa de esa voluntad mayoritaria y soberana coincidimos ampliamente los factores democráticos del país, la Fuerza Armada Nacional y la comunidad internacional. Agradecemos al gobierno de Noruega su voluntad en contribuir en una solución al caos que sufre nuestro país. Estamos dispuestos a continuar junto a ellos, tal y como venimos haciendo con, por ejemplo, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto en la búsqueda de la solución de tantas veces expuesta. Este es el Grupo de Lima el que estamos viendo. A la Fuerza Armada Nacional le reiteramos que nuestro planteamiento para solucionar la grave crisis y el sufrimiento de nuestro país se basa en restituir el orden constitucional y lograr que los venezolanos puedan decidir su destino en elecciones libres, observables y verificables, tal y como lo dicta la Constitución Nacional. Hacemos un llamado a todos los sectores del país a contribuir en el cumplimiento de este objetivo y en la construcción de las garantías necesarias. La comunidad internacional y a nuestros aliados seguiremos unidos para lograr una solución en nuestra Venezuela. Sabemos esta iniciativa de Noruega ha sido uno de los múltiples esfuerzos que se han procurado para alcanzar una salida urgente y efectiva a la crisis venezolana, apoyo que los venezolanos agradecemos y correspondemos. Seguiremos avanzando hasta lograr la libertad y la solución a la grave crisis que vive nuestro pueblo. En Caracas, a los 29 días del mes de mayo del 2019. Tengo en línea, eso creo, aló, a Bernardo Jurado. Sí, estoy en línea, claro. Sí, es que no estaba leyendo mientras te llamaba por teléfono. Y yo te estaba escuchando con atención. Bueno, Bernardo, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu análisis? Yo tengo varias cosas. En primer lugar, quiero decirle a todos que el gobierno de Maduro, primero de Chávez, al que no debemos olvidar, y luego de Maduro, ha cambiado de objetivos en dos oportunidades. Y digo que ha cambiado de objetivo porque tenemos que entender el objetivo del enemigo para saber por dónde viene. El primer objetivo de ellos era robar todo lo que pudieran y lo hicieron con mucho éxito. Y luego que ya robaron, ahora el segundo objetivo de ellos es permanecer en el poder para no ir a la cárcel y no enfrentar la justicia después de tantos asesinatos, tropelía, tráfico de narcóticos, importación de guerrilla y terrorismo. Entonces, si estamos claros en
esa materia, que el objetivo de ellos es permanecer en el poder para que no los toquen, pues a partir de allí comienzo yo a hablarles sobre este comunicado. Me parece perfecto el comunicado. También me parece perfecto que vayan a Noruega a pasear, porque la verdad es que todos sabemos, en primer lugar, que el gobierno del presidente Guaidó es un gobierno serio, que tiene objetivos claros, como los tiene Maduro. Nosotros también tenemos objetivos claros, y es que quieren hablar. Bueno, de repente tal vez pudiésemos acariciar la posibilidad de que ellos en Noruega digan, bueno, mira, yo quiero salir en vez de por la puerta azul, por la puerta roja. No sabemos, pero ya una vez hecho este comunicado, ya entendemos que su firme intención era negociar lo renegociado y renegociado durante 20 años para seguir cumpliendo su objetivo de permanecer en el poder. Me parece apropiado lo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, sin quererlo, y lo comentábamos tú y yo en privado, se han convertido en el fiel de la balanza de lo poco que queda de democracia o de resquicios de libertad, aunque son ellos los que tienen la llave de la puerta del Averno. Y creo que llegó el momento también, como lo hizo el presidente Guaidó en este comunicado, de dirigirse a ellos, porque ya ellos no están subordinados al Ejecutivo. Ellos están subordinados también en una suerte de sálvese quien pueda y de permanecer donde están, para que simplemente, me refiero al alto mando militar, permanecer donde están en la mayor cantidad de tiempo posible para también evitar ser juzgados. Cuando entendemos eso, mis queridos amigos que me escuchan, es como que usted vaya por una calle de Caracas, saque un señor un revólver y le diga que esto es un asalto, y usted lo invite de alguna forma a negociar, a ver que si le puede dar la cartera, si no le puede dar la cartera, la cadena o el reloj. No hay negociación con los ladrones, nunca los ladrones van a negociar su libertad, y por supuesto todos se declararán inocentes como intentan hacer esto. Esto es tan absurdo lo que sucede en Venezuela, no por parte de la oposición, créanme, sino por parte de este gobierno, que todos hemos hablado de la ingente cantidad de dinero que ha gastado en armamento y en uniformes para unas Fuerzas Armadas inoperantes, cuando hay niños en el JM de Los Ríos que se mueren a diario por inopia, por falta de los más pequeños insumos. Entonces, estas personas están desquiciadas. Ese es el diagnóstico. Este gobierno está desquiciado. Este gobierno está en manos de unos enfermos, psicópatas, asesinos, individuos de baja laya, sin moral absolutamente ninguna. De manera que, eso me hace concluir, que podemos ir a Noruega 14 veces, pero aquí la salida, y lo lamento, la salida es por la puerta de atrás a patá y kung fu, que hay que sacar a estos individuos para restablecer el orden y, por supuesto, comenzar a salvar vidas que se están muriendo en nuestras manos simplemente por la inacción de un gobierno maula. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Yo sé que no has escuchado la primera parte del programa porque estabas llegando a tu casa. No te lo pierdas lo que en 1983 decía Carlos Rangel en el programa Primer Plano. Lo escuché, no en el programa, pero claro que lo escuché. Yo admiré muchísimo a Carlos. Ese hombre parecía, no sé, un prestidigitador. Y por supuesto que endulzó y nos dijo directamente también lo que nos iba a pasar. Claro que sí. Gracias, Bernardo Jurado, con nosotros. Pero vamos a ver cuál es el análisis de Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Hay una labor que hacer, y la labor es filtrar la propaganda para llegar a la información. ¿Qué dice la propaganda? La propaganda del conglomerado político que encabeza Juan Guaidó indica que no ha habido acuerdo en Oslo. Eso es lo que ellos dicen, no ha habido acuerdo. Sin embargo, hay dos palabras claves en todo esto que han hecho. La primera palabra está en el comunicado de Noruega, del gobierno noruego, para hablar de la situación. Allí dicen que han avanzado y que las conversaciones de los representantes de los principales actores políticos de Venezuela se han llevado en el marco del respeto, tal acá, y que se han desarrollado
alrededor de las soluciones constitucionales. Y ahí está el primer término, de las soluciones constitucionales. Es el primer término que hay que tener en cuenta. Y el segundo término que utiliza tanto el comunicado del gobierno noruego como el comunicado de el despacho del presidente Juan Guaidó, hablan de un proceso. Es decir, que la cosa no ha terminado, que no hubo acuerdo ahorita. Lo más importante es que dentro de lo que establece el comunicado noruego, es evidente que lo que dice Noruega es que sí hubo acuerdo. Sí hubo acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? El silencio. Porque en el comunicado emitido por el gobierno noruego se dice que las partes convienen en reservarse la información con respecto a lo discutido y lo planteado durante el proceso. Lo que quiere decir que las partes o sus representantes no van a hablar sobre lo que en realidad pasó. Si no hablan, están cumpliendo el acuerdo. Por lo tanto, si hubo acuerdo, el acuerdo es un pacto del silencio. ¿Para dónde va a terminar esto? Esto va a terminar en dos cosas. Número uno, el régimen en su tradicional forma de ser, en su naturaleza, va a buscar tumbar todo esto y va a buscar convertir a la oposición en un guiñapo y quedarse en el poder. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué va a significar esto para la oposición? Bueno, para la oposición, porque se han recluido otra vez en el remoquete de oposición, porque los tres voceros que ha utilizado el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno usurpador de Nicolás Maduro, para hablar del asunto han sido Jorge Rodríguez, Jorge Arriaza y Héctor Rodríguez, y los tres se han referido, se han quedado callados, han cumplido el pacto de silencio y solamente publican el comunicado de Oslo, no han dicho más nada. Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas en los días sucesivos, pero lo más probable es que el régimen traicione el pacto, porque ellos son los traidores naturales. O sea, no hay más, no hay más, no busquen más, no intentemos más, esa gente no da para más. Lo otro interesante es entender cómo la propaganda nos puede afectar en momentos como este. Entonces, no, si Juan Guaidó dijo que no hubo acuerdo, no hubo acuerdo. Hay que creerle a Juan Guaidó porque él es nuestro presidente y nuestro líder. No sé si ustedes sabían, los que piensan de esa manera, los que quieren creer la propaganda que dice que no hubo acuerdo, son los mismos que creyeron la propaganda que decía que no había negociación. Y son los mismos que decían que la ruta era cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Son los mismos que dijeron que la salida era de fuerza y que nunca iban a buscar una salida negociada. Por su fruto lo conoceréis, nos mintieron todo este tiempo. Los políticos siempre mienten, eso hay que tenerlo en cuenta para futuras situaciones. ¿Para dónde va esto? Finalmente, yo creo, sinceramente, que esto va a seguir en el tiempo, que el proceso del cual ellos han hablado va a tener unas nuevas rondas de negociación, que ahora regresarán los negociadores a buscar lo que pactaron allá, es decir, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tal, porque lo más probable, conociendo estos procesos, es que se haya colocado una fecha ya para una nueva ronda de negociaciones y unas metas a cumplir para ese momento. Es decir, nos volvemos a reunir en julio, por ejemplo, por decir un ejemplo, y para julio usted tiene que traer esto y usted tiene que traer lo otro. ¿Qué es lo que se puede haber acordado allí? Ya veremos. Pero para mí lo más importante de todo esto, Napoleón, es que la gran negociación que se ha hecho dentro del marco de la Constitución hecha por Chávez a su medida y rehecha por Chávez cuando le empezó a quedar pequeña. Y número dos, que se ha pactado silencio. Y cuando los políticos callen, hasta el llanto de la madre se oye en la lejanía. Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Gracias, Daniel Lara Farías. Es el comentario, es la opinión de Daniel Lara Farías sobre las conclusiones en Oslo.
Puede seguir a Daniel Lara Farías por su Twitter de Lara F. Vamos a ver qué se dice en el mundo sobre este tema y otros que son la historia de las últimas 24 horas. Por ejemplo, tenemos el caso de la agencia Reuters, que menciona justamente como uno de los principales titulares esta reunión. Agencia de noticias Reuters dice: el gobierno y la oposición en Venezuela muestran voluntad en conversaciones en Noruega. Ambas partes han demostrado su voluntad de avanzar en la búsqueda de una solución mutua y constitucional para el país que incluya asuntos políticos, económicos y electorales, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega. Repito lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega según la agencia Reuters. Ambas partes han demostrado su voluntad de avanzar en la búsqueda de una solución mutua y constitucional para el país que incluya asuntos políticos, económicos y electorales. Dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, quien también pidió a ambas partes que mostraran discreción en los comentarios públicos para no dañar el proceso. Vamos ahora a saltar a la agencia Bloomberg. La agencia Bloomberg dice lo siguiente: conversaciones de Venezuela en Oslo giran en que Maduro acepte un nuevo voto. A pesar del escaso progreso en las reuniones iniciales, los funcionarios noruegos invitaron a los representantes del presidente Nicolás Maduro y su rival, Juan Guaidó, a una segunda ronda de conversaciones para desactivar la crisis de Venezuela. Las sesiones podrían ocurrir en Oslo tan pronto como la próxima semana, pero los aliados de Guaidó insisten en que cualquier diálogo está supeditado a que Maduro acepte propuesta para celebrar un nuevo voto presidencial. Eso es la agencia Bloomberg. Lo que destaca en este momento el Wall Street Journal es lo siguiente: los desertores militares de Venezuela enfrentan la decepción en la frontera. Soldados que cruzaron la frontera con Colombia después de desertar del ejército de Venezuela esperaban de pronto que iniciarían una incursión para derrocar al autócrata gobernante de su país. Ahora se encuentran estancados en Colombia, donde les dicen que si quieren quedarse tienen que conseguir trabajo para sostenerse. Por otro lado, el Washington Post destaca lo siguiente: en sus primeras declaraciones a la prensa, el fiscal especial Mueller sugiere que solo el Congreso puede acusar a un presidente de haber actuado ilegalmente. Le está echando el muerto al Congreso. Robert Mueller enfatizó que si hubiésemos estado convencidos de que el presidente no había cometido un crimen, lo hubiésemos dicho. ¿Qué está diciendo? Lo voy a repetir. Mueller dijo: si hubiésemos estado convencidos de que el presidente no había cometido un crimen, lo hubiésemos dicho, aclarando así que aun cuando su oficina no estaba autorizada para levantarle cargos al presidente, en ningún momento su informe había exonerado a Trump. ¿Qué tal? Eso es lo que titula hoy el Washington Post. Esta parte del programa es gracias a la gente de Aptitude Dancewear, gente excelente en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Los personajes que estuvieron en nuestra independencia, que participaron para libertar ¿a quién? Venezuela. ¿Libertaron a Venezuela de quién? De Nicolás Maduro. Libertaron a Venezuela de los españoles. No de los españoles. Porque en ese tiempo éramos esclavos de los españoles. Bueno, tengo en línea ya a Beatrice Rangel. Le hemos pedido a Beatrice que, como analista que es de primera, que nos diga algo, cómo ella interpreta estas declaraciones de Mueller, sobre todo cuando dice si tuviéramos la confianza de que el presidente no cometió un crimen, lo hubiéramos dicho. No lo dijimos. ¿Cómo estás, Beatrice? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Napoleón. Gusto en saludarte a ti y a tu audiencia de leales seguidores que por supuesto ven en ti un líder en materia de medios de comunicación. Mira, yo creo que las declaraciones de Mueller demuestran la fortaleza del Estado de Derecho en este país. ¿Por qué?
porque él claramente pone fin a una cantidad de especulaciones que se han tejido sobre el tema de si realmente hubo alguna cooperación entre el comité de campaña del presidente Trump y el gobierno de Rusia para interferir con el proceso electoral norteamericano. Y lo otro era, el otro aspecto que se estaba investigando era si el presidente, una vez elegido, Trump, había intentado obstaculizar el proceso de justicia. Resulta que no, que él lo que dice es, miren, nosotros sobre lo primero hicimos una investigación a fondo. Esa investigación a fondo determinó que efectivamente había una política deliberada del Estado ruso para penetrar las elecciones y para favorecer para dañar la candidatura de uno de los candidatos que él identifica como Hillary Clinton. Más allá de eso, gracias a nuestra investigación, pues había una cantidad de señores que están presos, porque fueron los brazos operativos de esta política que evidentemente afectaba la seguridad del Estado norteamericano, y eso no ha terminado, lo dijo bien claro, eso sigue porque hay otras investigaciones que han continuado y que van a continuar y que van a tener su fin, encontrando culpables o no, pero van a continuar. El segundo tema, que era si el presidente como tal había obstaculizado el proceso debido de administración de justicia, ellos dicen, bueno, en primer lugar, nosotros no consideramos que el presidente, o sea, lo dice de una manera bastante oblicua, o sea, si hubiéramos considerado que el presidente no había incurrido en un crimen, lo hubiéramos dicho claramente. Como no lo hemos dicho, lo que hemos dejado es un proceso de investigación que también sigue. Es un proceso de investigación que obviamente continuará y no sabemos cuál va a ser su conclusión. Ahora, nosotros, como investigadores especiales, como fiscales especiales, no podíamos intentar una orden de culpabilidad o indictment, como se dice en inglés, del presidente de los Estados Unidos, porque sencillamente eso es inconstitucional. Hay un proceso constitucional para juzgar a los presidentes que no son las cortes de justicia normales. El Congreso, ¿no? Sería el Congreso. Sería el Congreso, exacto. La Constitución establece que es otro cuerpo que no somos nosotros, ni el Departamento de Justicia, ni una corte, un juzgado normal. Por lo tanto, ahí dejamos, la investigación sigue. O sea, yo lo que colijo, y yo coincido en esto con la profesora de Derecho Constitucional de Harvard, la jefe de la cátedra de la Universidad de Harvard en Derecho Constitucional, que ella dijo, no, la investigación claramente dice tres cosas. Una, que la declaración de Miller dice tres cosas. Una, que la investigación sigue, que no se ha parado. Dos, que el proceso constitucional a través del cual un presidente debe ser juzgado no es el normal que se le aplica a cualquier ciudadano. Y tercero, que cuando deje de ser presidente de los Estados Unidos, todas esas investigaciones y todo eso que sigue su curso podría afectarlo. Y yo sí creo que ese es el caso. Yo creo que fue muy claro el apego al Estado de Derecho por parte tanto del fiscal especial como de todos sus colaboradores. Y siento, la verdad, que Estados Unidos es el país de instituciones democráticas más sólidas del mundo, porque esto fue una investigación que fue rodeada de muchísimas presiones políticas a favor y en contra del presidente Trump. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatrice, por tu análisis. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo, hasta luego. Gracias por llamarme. Bye. No, gracias a ti. A Beatrice Rangel, doctora en Ciencias Políticas, analista política e internacional. Bueno,
Y luego de casi 4 años sin divulgar los indicadores económicos, el Banco Central de lo que queda de Venezuela informó que la economía del país se hundió un 22.5% en el tercer trimestre del 2018 respecto al mismo lapso del 2017. En el 2015 el régimen había informado que la inflación había sido de 180% en el 2015, ¿ok? Fue la última vez que brindó datos oficiales. Vamos a ver un economista que nos dice al respecto. Vamos a ver qué nos dice Juan Fernández. Buenas, Napoleón, y un saludo a la diáspora a través del programa. Hoy un día muy noticioso acerca de Venezuela, tanto en lo político como en lo económico. La prensa económica, tanto la impresa, la digital, como la de los canales de negocios, señala la información de cómo el Banco Central de Venezuela publicó luego de varios años datos sobre la economía venezolana que confirman que la situación es bastante complicada y que se ha venido reduciendo y todos los indicadores son malos para los ciudadanos. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto en los últimos años, desde el 2013 hasta el 2018, se ha reducido más de un 50%. Eso ya implica una reducción de la mitad de la economía, y este año pues también se habla de que va a haber otra reducción, de acuerdo a fuentes como el Fondo Monetario Internacional, de más del 20% de la economía del país. Luego tenemos indicadores sobre la inflación, que aun cuando son menores a los que se han estimado por otros entes independientes, como por ejemplo la Asamblea Nacional, el Banco Central señala que el año pasado la inflación fue del 130.000%, cuando, ya digo, la estimación de la Asamblea Nacional fue de 1.700.000%, y para este año 2019, según el Fondo Monetario, va a ser del 10 millones%. Estos datos también nos indican cómo la caída de los ingresos de la economía venezolana ha venido evolucionando. En el año 2013 la economía venezolana había recibido 85.6 mil millones de dólares, y en el año 2018 la economía recibió 29.8 mil millones de dólares. La información del banco también señala que si la hablamos por sectores económicos, todos han decrecido significativamente. La construcción más de un 100%, la manufactura un 80%, y así sucesivamente, ¿no? Esto, ¿cómo se traduce, verdad? Y cómo lo vemos los venezolanos en el día a día. Bueno, la primera situación es la pérdida, obviamente, del poder adquisitivo del salario de la gente, que no vale nada, la moneda no vale nada. Y esto obliga, como la economía venezolana se ha venido reduciendo significativamente, a que se genere la inmigración, el éxodo de los venezolanos para poder buscar mejores oportunidades o simplemente poder vivir. Y eso refleja los 3 millones de compatriotas que están fuera de Venezuela, y que ya en Colombia se habla que hay más de 1 millón de ellos. Y si la dictadura persiste en mantenerse en el poder, la situación económica obviamente va a empeorar. Otro elemento importante que nos dice esta información del Banco Central de Venezuela es que el desastre económico que vive el país no es producto de las sanciones de la administración de Trump hacia PDVSA, que se han empezado a aplicar desde este año. Esto es producto, obviamente, de una falta de política económica coherente para crear valor, riqueza y generar un estado de bienestar aceptable para los venezolanos. Aquí lo que tenemos, mientras dure la dictadura, es una economía que destruye, una economía que genera pobreza, y como hoy hemos visto en diferentes medios, hasta los jubilados de PDVSA, la gente mayor que trabajó en PDVSA, tiene que sentarse en la calle, en la campiña, reclamando como si fuese una limosna la pensión de jubilación cuando fue producto de su trabajo. El ergo de todo esto es que la dictadura y la supuesta revolución lo que genera es pobreza. Y finalmente la pregunta está, bueno, ¿por qué esto se publica hoy y no antes? Aquí, bueno, uno va a tener que entrar un poco en la especulación. Una primera aproximación es pensar, bueno, que los empleados del Banco Central de Venezuela, las autoridades que están allí, por lo menos se dieron cuenta de que, visto que el precipicio de la salida del régimen está cada vez más cercano y que van a caer todos, bueno, por lo menos que tengan la dignidad de decir: nosotros hicimos el trabajo que nos correspondía, a lo mejor pensando que eso los puede ayudar ante el eventual cambio. En segundo lugar, yo creo que también debe haber una presión importante por parte de los acreedores, como China,
especialmente, que querrán obtener información oficial con respecto a la data económica de Venezuela, sabiendo obviamente las limitaciones y la forma en cómo se manejan las estadísticas en Venezuela, pero que les da una idea, ya digo, oficial de cómo está la economía, y en esto también podemos pensar en otros acreedores que tiene Venezuela con respecto a sus deudas. Esto como último factor también puede estar siendo una de las razones, que es que los organismos multilaterales, so pena de que expulsen a Venezuela de los mismos o la saquen de ellos, tenga que informar estos datos para poder continuar perteneciendo al sistema financiero internacional, y de esta manera, bueno, pues se salva la cara publicando esta información. Así que bueno, Napoleón, lo que todos los venezolanos sabemos, aquí hay que salir de Maduro, de la supuesta revolución, para que la economía venezolana le dé la vuelta a la tortilla y podamos tener un país que genere riqueza. Gracias, Juan Fernández. Es el análisis de Juan Fernández sobre lo publicado por el Banco Central de Venezuela. Vamos ahora con los titulares en este momento de dos de los servicios informativos perseguidos por la dictadura venezolana, CNN y NTN 24. CNN en este momento destaca las declaraciones de Mueller. Dice que acusar a Trump no era una opción. El fiscal general Robert Mueller dijo en una declaración pública este miércoles que acusar al presidente Donald Trump no era una opción que pudiera considerar. Este es el principal titular, repito, en este momento de CNN. Vámonos ahora, CNN en español. Vámonos ahora a NTN 24. Vamos a ver cuáles son los 4 titulares que destacan. El más importante para ellos en este momento: Corte Suprema de Colombia ordena liberar al exjefe de la FARC, Jesús Santrich. Bajo la presión de Estados Unidos, el gobierno de Iván Duque se opone férreamente a la excarcelación del narcotraficante. Segundo titular, delegación de Guaidó asegura que terminó sin acuerdo mediación de Noruega. Tercer titular, Noruega confirmó adelanto en negociaciones entre régimen y oposición venezolana. Y cuarto titular destacado por NTN 24. Estados Unidos desmiente al régimen de Maduro. Sanciones no impiden la compra de medicina. Son los 4 titulares más destacados a esta hora por el servicio informativo NTN 24. Y tengo ya en línea a Gustavo Díaz, director de Dollar Today, para que nos diga cómo está ese Bolívar soberano, arrechamente soberano, que está acabando con todo está acabando, hasta con el país, con todo, con los venezolanos, con todo. Adelante, Gustavo. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este miércoles 29 de mayo y abre este jueves 30 de mayo en 6.203,11. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 5.835,25. El dólar Bitcoin en 6.403,26. Y el euro en 6.919,20. Bueno, lo que sí, Gustavo, es que esta banda de Miraflores ya ha pasado a la historia de la economía mundial, evidentemente. ¿Cómo es posible que uno de los principales países, que era uno de los principales países petroleros del mundo y uno de los países más ricos del mundo en el subsuelo, no solamente por el petróleo, por el uranio, por el hierro, etcétera, estén en la situación que está? Pero si uno conoce la situación de Cuba y uno cree que los chulos latinoamericanos, que son los Castro, los hermanitos Castro, están detrás de la directiva de estos delincuentes de Miraflores, uno lo entiende, como ustedes se van a dar cuenta al final del programa en un video que tenemos para ustedes. Pero es que parece algo increíble, es algo absolutamente increíble. Y el otro día nos equivocamos, que 6 millones, no, agréguele los 6 ceros, perdón, 5 ceros a esto, y vas a ver, no se puede ni contar. No, es que es increíble. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo
Díaz. Hasta mañana. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Sigan, ya saben, el arroba de Dollar Today, el Twitter, quiero decir, de Dollar Today es @Dollar Today. Vamos entonces con otros dos informativos también perseguidos por el régimen que tienen en este momento. El Nacional, unas declaraciones de Stalin González, la única opción que no es viable, dice Stalin González, es la de rendirnos. El parlamentario manifestó que no se reunirá a su ¿Qué dijo? El parlamentario manifestó que no renunciará a su intención de elegir libre y soberanamente el destino de Venezuela. Un segundo titular es las declaraciones, lo que sale publicado en el Washington Post. Venezuela está en riesgo de perder una generación. Eso fue ayer que se los leíamos a ustedes. La crisis económica y social del país ha afectado la formación de los niños, generando malnutrición, pobreza, su abandono y en varios casos su muerte. Eso lo publica hoy el Nacional, ayer lo publicó el Washington Post. Un tercer titular, Mariela Magallanes está protegida y comprometida con la democracia. Fuentes cercanas a la diputada de la Asamblea Nacional afirmaron que decidió pedir amparo al gobierno italiano para evitar que sus hijos presenciaran cómo era torturada por el régimen. Hablando de torturas, mañana tenemos un testimonio conmovedor que no lo pasamos hoy porque, como verán, tenemos demasiada información importante y esto lo podemos poner mañana porque van a seguir torturando este régimen. Por otro lado, La Patilla, régimen de Maduro, es una empresa criminal conjunta conformada por 183 personas, 205 corporaciones y 26 países. Es el principal titular a esta hora de La Patilla. Segundo titular, presidencia encargada asigna equipo de emergencia para atender la crisis de la JM de Los Ríos. Y tercer titular, comunicado de la presidencia encargada de Venezuela sobre la mediación en Noruega, y detallan el comunicado. Eso es en el caso, entonces, señores, y repito, de La Patilla. Ayer hablábamos del titular según el cual en el último tiempo han cerrado nada menos que 800 empresas en el Zulia, entre otras cosas por el gravísimo problema que tienen desde hace mucho tiempo con la electricidad. Y le preguntamos a un colaborador del programa y excelente periodista Maravino, como es Damaso Jiménez, bueno, que nos explique qué es lo que está pasando, y esto es lo que nos dice. Adelante, Dama. Bien, ¿cómo está, Napoleón? Saludo a los seguidores de Bravo 24. Bueno, a tu pregunta sobre qué puede estar pasando en el Zulia, por qué se intensifica tanto la situación, por ejemplo, de los empresarios zulianos en comparación con el resto del país. Pues sencillamente en el Zulia parece que estuviésemos hablando de un caldo de cultivo de la situación conflictiva que se está viviendo en toda Venezuela. Ya el tema de los apagones se hacía recurrente desde el año 2016-2017, tal y como se vienen llevando a cabo, pues por supuesto, en la capital de la República y en el centro del país y en toda la nación, pero ya esta situación era repetitiva constantemente y se venía planteando desde los expertos de hace mucho tiempo la situación del 2009, cuando se invirtió ese dinero en plantas termoeléctricas y simple y sencillamente se robaron los recursos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, ya escuchamos a Xion Yaline, presidente de la Cámara de Comercio, en su último informe, en donde ya prácticamente se plantea el punto de quiebre de la economía regional de esa entidad, de esa subregión, por los resultados de la encuesta de coyuntura económica, donde se demuestra justamente que la situación que se está viviendo en el Zulia es completamente histórica, de los peores resultados económicos que se pueda tener en toda la historia. Estamos hablando nada más y nada menos que del cierre de 800 comercios y empresas, ¿no? Durante pues los últimos meses, lo cual significa más o menos algo así como 5.000 puestos de trabajo
que justamente este gobierno de un presidente obrero ha acabado, ha arrasado completamente, y esto implica pues un enorme desempleo que jamás, que siempre son maquillados por los números que presenta el gobierno. Bueno, estamos hablando de una caída de la capacidad de compra. Estuvimos conversando, por ejemplo, con Fergus Walcher, un comerciante muy importante pues allá en Maracaibo, que nos decía, bueno, que los altos índices de inflación, aunado a que los sueldos no alcanzan para nada, pues sencillamente ha generado justamente que la situación cada vez sea más irregular en cuanto al comercio. Así que, bueno, se está viviendo pues una caída de la producción para proteger los inventarios, los pocos que quedan allí. Entonces, bueno, se ha bajado, por supuesto, para resguardarse la capacidad productiva para justamente resguardar el tema de los productos que ya se tienen congelados para no sufrir los efectos justamente de la inflación. Estamos hablando de un 60%, a pesar que algunos analistas han señalado que la cifra ha mermado un poco, el de la hiperinflación, pues se habla de un 60% de inflación mensual, que es prácticamente lo que revela este informe de la Cámara de Comercio, resultado de la catástrofe que se está viviendo en este momento en Maracaibo. Bueno, las ventas, por supuesto, todo ha mermado, porque no solamente es el tema eléctrico, que para nadie es un secreto, que es parte de una estrategia copiada completamente de Cuba para generar terror y para destruir la economía venezolana. Pero específicamente con el Zulia, además del tema eléctrico, está la falta de combustible y por supuesto el tema de la inseguridad, porque si recordamos aquel lamentable suceso donde fueron saqueados por obra y gracia de los colectivos una gran cantidad de empresas, que parecía prácticamente la noche de los vidrios rotos, o como tantas otras noches de terror en diferentes guerras, pues nos damos cuenta de la situación. A todo esto, el tema de la insalubridad también, ¿no? La gente está dejando de salir a la calle. En Maracaibo, me informan completamente, porque, bueno, ¿para qué se va a gastar la poca gasolina que queda? Y además el tema de la insalubridad, cualquiera se enferma ante la situación, la carencia de agua que está generando numerosas enfermedades. Entonces yo creo que con esto pues podemos dar respuesta en este análisis corto de la situación, por qué se han afincado completamente con el Zulia, a diferencia del resto del país, porque, bueno, prácticamente es un caldo de cultivo donde estamos viendo completamente pues todo este apocalipsis que ya se tiene preparado para el resto del país. Napoleón. Gracias, Damaso Jiménez. En este momento Infobae informa unas declaraciones de María Corina Machado. María Corina Machado, sobre la mediación de Noruega, declaró: hemos pagado con sangre las consecuencias de estas farsas disfrazadas de diálogo. En una carta enviada al presidente colombiano Iván Duque, la dirigente opositora venezolana consideró que el régimen de Nicolás Maduro busca ganar tiempo mientras engaña a algunos dirigentes políticos e intenta frenar la creciente presión internacional a partir de los contactos en Oslo. Esto es el principal titular a esta hora de otro excelente servicio de información como es Infobae. Señores, ahí viene la bruja. Aquí está la bruja, señores. Hola, Napoleón. Para el jueves 30 de mayo las energías recaen nuevamente sobre el caldero, que nos deja ver que la culminación de nuestros proyectos aún le falta, que no podemos saltarnos los pasos y que debemos controlar la ansiedad, porque lo que tanto deseamos aún no está listo. Puede que creamos que los caminos se han cerrado y que llegamos a un callejón sin salida, pero debemos fluir, o mejor dicho, dejar fluir las energías, porque se avecinan cambios. El signo mejor aspectado es Géminis, que tendrá un excelente día para el amor de pareja y la comunicación efectiva. Simplemente te levantas sexy. Leo, quedan aplazadas las reuniones o las noticias. Deberás esperar un mejor momento, pero no desanimes, que no está tan lejos.
Sagitario, pedirás consejo con respecto a planes o nuevos comienzos. Debes controlar la ansiedad. Piscis, tendrás éxito sobre todos tus enemigos y en cualquier disputa. Hoy es tu día de ganarlas todas. Libra, ante tantos problemas te desanimas, pero te llegarán noticias de lejos o de fuera que te pondrán a pensar. Aries, perderás algo importante que te deja muy triste y desanimado, pero al final todo pasa. Capricornio, finalmente llega esa ruptura que estabas esperando. Te sentirás triste un rato, pero después entenderás que eres libre y feliz. Cáncer, creerás que con explicaciones y aclaraciones todo el problema terminará, pero no, todo continúa igual. Escorpio, pasarás un mal rato por asuntos de dinero, pero al final lograrás imponer tu punto de vista. Tauro, un imprevisto te desordena todos los planes del día y te deja una sensación de desorden que te molesta mucho. Acuario, tienes muchas dudas sobre tu familia o amigos más cercanos, porque crees que el final de algo no lo lograrán, por lo menos no como lo desean. Virgo, tendrás reuniones para sacar un nuevo proyecto, pero debes imponerte o te volverá a pasar lo mismo. Quedarás decepcionado. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Y ustedes se preguntan por qué Venezuela está en la situación en que está, increíble siendo un país rico y petrolero. Muy sencillo. Está en manos de los chulos del continente, que son los Castro. Y ellos así tienen a su propio país, que utilizan al pueblo cubano como carne de cañón para mandarlo a los sitios donde la Unión Soviética no podían enviar tropas. Por el acuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial hicieron los países vencedores. Entonces la Unión, así como los Estados Unidos e Inglaterra no podían tocar el área de la Unión Soviética y colocaron esas dictaduras comunistas que fracasaron con la caída de la Unión Soviética, en África y en América le correspondía la influencia especialmente a los Estados Unidos. Pues bien, en Cuba están pasando lo mismo que aquí, solamente que Castro, que es un chulo, sabe cómo sacarle el dinero a otros países hasta acabar con ellos. Bueno, si no, vean lo que canta el pueblo cubano. Dice que el buen revolucionario, aunque no tenga manteca, se come la yuca seca y no hace comentarios. No va por el vecindario diciendo que no comemos. Y por la tarde lo vemos escribiendo en el mantel. Y aquí estamos con Fidel, patria o muerte, venceremos.